¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre una burra que había hablado? ¿No se acuerdan? Hablamos cuando la burra habla y hablamos toda una historia bíblica que nos explica cómo Dios, puede hablarnos a través de cualquier cosa. Dios habla por medio de las circunstancias, habla por medio de su palabra, habla por medio de la oración, habla por medio de las prédicas, pero en determinados momentos Dios puede utilizar cualquier cosa para hablarnos, para quitarnos de un camino o para ponernos en otro. Y veíamos la semana pasada cómo Dios utilizó la burra, y hoy queremos complementar un poquito sobre esta enseñanza, sobre lo que nos deja, y le he titulado a esta prédica Aborrecer el mal. Aborrecer el mal, después de que la burra habló. Si posiblemente yo dijera, ¿quiénes aborrecen el mal? A lo mejor en coro podríamos decir, todos aborrecemos el mal. Pero hoy vamos a ver que no es tan fácil aborrecer el mal, que no es tan simple aborrecer el mal, y que es una obligación de los cristianos aborrecer el mal. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia y la sabiduría. Principalmente en la época moderna donde vivimos, hay mucho impulso para desarrollar la inteligencia en el ser humano. Uno a los niños desde chiquitos les comienza a fomentar y a comprar libros para que ellos vayan desarrollando su inteligencia y a ponerles ciertos programas para que ellos aprendan, y poquito a poco les vamos explicando las cosas, les vamos explicando porque queremos desarrollar su inteligencia. Los gobiernos invierten gran cantidad del presupuesto en escuelas, en colegios, en universidades para desarrollar la inteligencia. O sea, la inteligencia es vital para el ser humano, pero paralelo a la inteligencia está la sabiduría, que son cosas muy parecidas, pero en el fondo muy, muy diferentes. Y la sabiduría no la vas a aprender en una universidad. Usted puede decir, voy a enviar a mi hijo a tal universidad porque es la mejor y le van a dar toda la mejor información con los mejores equipos y de todo para que desarrolle al máximo su inteligencia. Pero no puedes enviar a tu hijo, a tu hija a decir, voy a meterlo en una escuela para que se haga sabio. Porque vienen de lugares diferentes, vienen siendo cosas diferentes. La palabra inteligencia está compuesta de los términos intus y legere, que más o menos quiere decir saber escoger, entre escoger. O sea, la inteligencia etimológicamente, la parte más simple de la palabra es la capacidad que desarrollamos para saber elegir, para saber escoger. Y por eso se va desarrollando la inteligencia. Por eso es que un niño agarra un pancito o un pastelito y se lo come y no le gusta, no le gustó el sabor. Entonces la próxima vez que él va a agarrar, él ve ese y ve otro. Entonces ya como se desarrolló su inteligencia, él dice, este no me gusta, y agarra el otro. Ya él sabe elegir porque tiene inteligencia. Entonces la inteligencia nos va llevando a ese reto de que cada vez sabemos elegir más. ¿Qué es un examen, un test? Bueno, es un montón de preguntas para que sepamos elegir la correcta, para que sepamos elegir la respuesta correcta. Bueno, cuando buscamos nuestra pareja, estamos buscando y tenemos que saber elegir y deberíamos usar la inteligencia, ¿verdad? Aunque no todo el mundo, oh, qué muchacha más linda, más preciosa, pero bueno, será de buena familia, tendrá vicios, tendrá un pasado que me puede perjudicar. Entonces, ese saber elegir es una cuestión de inteligencia. Entonces podemos decir que la inteligencia viene en los genes, es algo natural del ser humano que viene y lo comenzamos nosotros mismos a desarrollar. Hay personas con un potencial enorme, pero que no han desarrollado su inteligencia.
porque no le dieron la capacidad, no le dieron las herramientas para desarrollar su inteligencia. Algo de lo que a mí me sorprende positivamente de las personas que vienen a vivir a los Estados Unidos, principalmente hablo de los hispanos, es lo inteligentes que somos. Nosotros tenemos una capacidad, seguro la misma dificultad de nuestros países nos hizo más chispas, ¿verdad? ¿Hay algún americano aquí de nacimiento, gringo? No, ¿verdad? Para hablar mal de ellos. Los gringos son cuadraditicos, ¿verdad? Cuadrados. Y un gringo agarró una pieza y venía una pulgada más grande y dice, no sirve, la devuelve por correo. En cambio el hispano no, le busca la forma, le busca la… Por eso es que desarrollamos una gran inteligencia, una gran capacidad creativa. Me mandaron esta pieza, no es, bueno, pero de alguna manera, si no entra como tornillo, entra como clavo. Estábamos poniendo un rótulo ahí en la oficina con un amigo mexicano y nada, que me dice, pues hagámoslo a lo mexicana, y le metí un solo mazazo y se acomodó él. Le digo, bueno, ya aprendí a hacerlo a la mexicana. La inteligencia se desarrolla, Dios la pone en nosotros para que la desarrollemos. Algunos no la desarrollan mucho. Algunos la tienen como en reserva, la cuidan tanto que no la desarrollan, pero ya ese es su problema, ¿verdad? Pero podemos desarrollar la inteligencia. Y la otra palabra es sabiduría, que para ponerlo en el término más simple que lo podemos entender, la sabiduría es la correcta aplicación de la inteligencia. La inteligencia es saber escoger, pero la sabiduría es cuándo sabemos escoger. Es la aplicación de todo mi potencial de inteligencia, pero que sabiamente voy a decir cuándo lo aplico o cuándo no lo aplico. Hay personas tan inteligentes que nadie quiere, porque demuestran su inteligencia cada vez que pueden, entonces van cayendo mal. ¿Han estado en un grupo donde hay uno de esos verdes, nerdos, que el profesor no ha dicho la pregunta, yo, y todo el mundo dice, es muy inteligente, pero no es sabio? Como el tema es un poquito complicado, bueno, primero vamos a Proverbios 7, lo voy a explicar con una historia muy bonita que me contaban de niño. Proverbios 7:4 dice, haz de la sabiduría tu hermana, haz de la inteligencia tu amiga. Proverbios nos habla mucho sobre sabiduría e inteligencia. Y si vemos como la relación que está haciendo de relación sanguínea, está diciendo, es más importante la sabiduría que la inteligencia. O sea, la sabiduría es tu hermana. Claro que tienes que ser inteligente, hazla tu amiga, pero tenga más cerca la sabiduría que la inteligencia. Entonces, para poder explicar un poquito esto, les cuento un cuento muy bonito que bueno, a mí me gusta porque me recuerda a mi infancia, que me contaban de niño, porque yo fui niño, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Que se llama La tortuga habladora. ¿Nadie lo ha escuchado? Van a tener que ir a Costa Rica, ¿verdad?, a estudiar eso. Era una historia del bosque donde había una tortuga habladora, desde que siempre estaba diciendo lo que quería hacer, diciendo cómo hacer, explicándole a medio mundo. Era sumamente inteligente la tortuga, pero era muy habladora. La tortuga tenía un sueño y era volar. Y la tortuga decía, yo algún día voy a volar, no sé cómo. Y ella se veía sus patitas tan limitadas, su gran coraza, su dificultad. Y ella siempre le decía a toda la gente, ustedes van a ver que tarde o temprano yo voy a volar. Y comenzó a analizar y comenzó a estudiar y veía los animales que volaban y hacía números y todo. Y estaba la tortuga y a todo el bosque lo tenía aburrido de la tortuga, hablando de su plan y su proyecto por volar. Hasta que un día ya logró entender y dice, bueno, la opción que tengo es fácil. Entonces habló con un par de patos
y ustedes vuelan muy fácil. Y les dijo, vean, agarre un extremo de una caña y otro el extremo. Y yo me prenso, porque tengo unas mandíbulas muy fuertes, me prenso con la boca y nos vamos volando. Y voy a volar con ustedes. Los patos démosle camino, ¿verdad? Y se emprendieron el vuelo y comenzó, y por primera vez la tortuga va volando. Y la comienzan a pasear en medio del bosque y comienzan a salir. ¡Ah, la tortuga volando! ¡Qué increíble! Todo lo que nos dijo, lo logró. Hasta que alguien comenzó a gritar, ¿de quién fue la idea? Y la tortuga dice, antes de que estos patos digan, dice, ¡mía! Y imagínense que quedó como una tortilla, ¿verdad? Era una tortuga muy inteligente, pero no fue sabia. Y la sabiduría muchas veces nos dice, quédese callado. A veces en un buen pleito de pareja, estamos en un choque de inteligencias y razonamientos. Y tal vez no somos sabios. Me dijo, espérese, ya me tocó a mi mamá, ahora le toco a la de él. Ya me habló, ahora espérese, que ya me acordé. Y estamos en un forcejeo de inteligencia y tal vez los dos rehuyendo de la sabiduría, porque tal vez es el momento de quedarse callados y decir, no es el momento de hablar. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que hablar y hay momentos en los cuales nosotros debemos callar. Y la persona muchas veces cuando es muy inteligente, como tiene tanta capacidad intelectual, le cuesta ser sabio, porque sabe mucho, porque todo lo sabe. Entonces, vamos viendo la diferencia. La inteligencia es una gran capacidad, la necesitamos, la desarrollamos, pero una persona inteligente que no sea sabia no sirve para nada. No sirve para nada, no se acomoda con nadie. Y una persona muy sabia, si no tiene inteligencia, pues le va a costar también un poco aplicar su sabiduría. Entonces las dos son importantes, pero más importante va a ser la sabiduría. Y vamos a ver cómo empieza la sabiduría de un cristiano. Y en el Salmo 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y sigue diciendo, el principio, en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor de Jehová. Y vamos a desgranar un poco, porque he escuchado críticos diciendo, ¿cómo vamos a tener un Dios que le tengamos miedo? O sea, ¿qué clase de Dios es Dios que hay que tenerle miedo? Porque se confunde un poco el término. Y no está hablando de miedo, es el temor de Dios. Es el temor de hacer algo que descomponga la relación con Dios. Es el temor de hacer algo que me aparte de Dios. Dice la palabra de Dios, hablando del matrimonio, que el hombre debe tratar a su mujer como el vaso frágil o como el vaso más frágil. Yo no sé si usted ha tocado un vaso de esos frágiles, de esos que, y no solo frágil, carísimo. Si este florero tan bonito fuera de cristal cortado de alguno de esos elementos y tal vez alguien le dice, vea, este florero vale $500,000. Pero alguien le pide a usted, vea, hágame un favor, lleve este florero y lo pone en la mesa que está allá atrás. ¿Cómo lo llevarías? Con temor, ¿verdad? Posiblemente uno dice, vea, mejor que lo lleve otro, ¿verdad? Yo no quisiera que se me caiga. Y el que lo agarra, lo va a agarrar con mucho cuidado, va a caminar con mucho cuidado. No es que le tiene miedo al florero, pero tiene temor de que le pase algo, porque no quiere echar a perder. Hasta que lleva el florero
y con mucho cuidado lo pone, lo asegura y todo, y dice, ya lo logré. Bueno, así dice la palabra de Dios que nosotros debemos tratar a nuestra esposa. Trata a tu esposa como el vaso más frágil. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos un temor dentro del matrimonio. Un temor que por mis acciones yo maltrate a mi esposa. Un temor que por mis malas acciones se destruya mi hogar. Un temor que porque yo soy imprudente, mi esposa sufra o viceversa. Entonces hay un santo temor en el matrimonio. No es que le tenemos miedo a la pareja, pero no queremos hacer nada que vaya en contra de la relación matrimonial. Ese es el temor a Dios. Yo no quiero hacer algo que me aparte del amor de Dios. Yo no quiero hacer algo que a Dios no le guste. Yo no quiero involucrarme en algo que termine sintiendo que me rompí la relación con Dios. Entonces yo tengo temor a Dios. No le tengo miedo. Yo de niño, cuando me llevaban a la iglesia, eran iglesias bastante fuertes en el legalismo y yo le tenía miedo a Dios. Yo le tenía miedo a Dios. Porque ellos, según ellos, infundían el temor a Dios, pero lo que le metían era miedo. Y le recordaban algunas citas bíblicas, como que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y uno hasta que se le sufría, ¿verdad? Vea, cuidado, con Dios no se juega, porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira, pero cuando se enoja, se enoja. Entonces le metía a uno mucho miedo a Dios y no el santo temor a Dios. Yo no hago cosas malas porque Dios me va a mandar un rayo y partirme en dos. Yo no hago cosas malas porque yo no quiero apartarme del amor de Dios. Yo trato de ser un buen esposo, no porque Mayra me vaya a pegar con un sartén. Yo trato de ser un buen esposo porque yo quiero tener una linda relación con ella. Yo quiero llevarme bien con ella. Yo quiero que ella se sienta bien. Eso es el santo temor, el que nos dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor de echar a perder las cosas con Dios. ¿Y en qué consiste el temor de Dios? O sea, ¿cómo desarrollamos nosotros el temor de Dios? Entonces el mismo libro de Proverbios en el 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ok, si queremos mantener una linda relación de Dios en el temor de Dios, la forma de haciendo es que yo comience a aborrecer lo que Dios aborrece. Yo creo que para una relación familiar o de pareja es necesario que los dos aborrezcan lo mismo y que quieran lo mismo. O sea, si yo aborrezco el cigarro, por ejemplo, pero mi esposa ama el cigarro, va a haber un problema ahí. Va a haber algo que no nos permite conectarnos bien. Pero si yo aborrezco el cigarro y ella aborrece el cigarro, no van a haber problemas entre nosotros con respecto a ese tema. Si yo aborrezco el menudo, yo espero que mi esposa aborrezca el menudo. Y gloria a Dios, ya la convertí. Porque qué difícil sería para mí que algún día yo llegue a la casa con una hambre. Ahí ya llegó Mayra, no puedo hablar más. Que yo llegue a la casa con una hambre de esas y que donde entre, Mayra hizo menudo. Qué pleito se arma, ¿verdad? Pero como ella aborrece el menudo, nunca hace menudo. Entonces no tenemos ningún problema. No tenemos. En casa está 100% garantizado que bajo ninguna, ni siquiera en la Tercera Guerra Mundial va a haber menudo. Entonces, cuando aborrecemos lo mismo, es fácil llevarnos, es fácil entendernos. Cuando no aborrecemos lo mismo, comienzan los grandes problemas.
Cuando las actividades de la esposa o del esposo, el esposo las aborrece, pero la esposa las ama, comienzan los conflictos en un matrimonio. Y todos los conflictos es porque a él le gusta hacer tal cosa y ella no soporta eso, porque a ella quiere hacer tal cosa y él no lo quiere. Entonces no estamos aborreciendo lo mismo ni amando lo mismo, y ahí nos metemos en el gran conflicto. Y así es la sabiduría. Queremos desarrollar sabiduría que proviene de Dios. Bueno, necesitamos aprender a aborrecer lo mismo que Dios aborrece. Y les dije al principio, cuando hablamos de aborrecer, aborrecer lo malo, nos suena muy fácil. Sí, ¿quién no va a aborrecer lo malo? Bueno, pero vamos a ver que hay cosas que Dios aborrece que a nosotros sí nos gustan. Y ahí es donde está el problema del cristiano. Esto Dios lo aborrece. Ay, pero es que a mí me encanta. Entonces nos apartamos de la sabiduría, nos apartamos del temor de Dios. Volviendo a la historia de Balaam, nada más hago un pequeño recuento. El pueblo de Israel se acercaba a la tierra prometida. La tierra prometida se le denomina Canaán, pero Canaán no era un país, sino que era un montón de reinos que estaban en una área geográfica. Entonces todos esos reinos Dios se los iba a dar a Israel, y Israel comenzó a conquistarlos y derrotaba a uno y derrotaba a otro y a otro, y se hizo una fama enorme de Israel. Tienen un Dios todo, no hay forma alguna de detenerlos. Entonces el rey de Moab, que era prácticamente el penúltimo reino por conquistar, o sea, antes de Jericó, el rey de Moab, que era una de las ciudades más grandes y más desarrolladas que existían, se preocupó, dice: este hombre, esta gente viene arrasando con todos los reinos y nos van a despedazar a nosotros. Entonces ideó un plan. Se llamaba Balac, y Balac ideó un plan y dice: vamos a entrarle espiritualmente. Si ellos lo que tienen es un Dios tan grande que les da las victorias, pues vamos a tratar de maldecir a ese Dios para que ese Dios no los pueda apoyar, no los pueda proteger. Entonces él habla con Balaam, que era el máximo hechicero en todos los reinos, era una autoridad, era un hombre sobrenatural, que lo que decía se hacía, que tenía poderes mágicos, poderes sobre todos los dioses y de todo. Y él habla con Balaam y le dice: Balaam, le manda emisarios: quiero que maldigas al pueblo de Israel para acabar con esta amenaza. Pero Balaam había conocido de Dios, Balaam sabía quién era Dios y había entendido que era un Dios sobre todos los dioses. Y Balaam inmediatamente le dijo: no, no. Pero fue seducido de tal manera porque el rey sabía sus debilidades, y Balaam era un hombre codicioso, era un hombre que quería tener popularidad, que quería tener reconocimiento, y principalmente amaba sobre todas las cosas las riquezas. Entonces Balaam le ofrece riquezas, le hace una segunda visita, y en la segunda visita vienen con tesoros y vienen ya los grandes funcionarios del reino, y Balaam, aunque Dios ya le había dicho que no lo hiciera, los recibe y les dice: déjeme volverle a consultar a Dios, a ver qué dice, porque estaba siendo seducido por lo que más añoraba, por lo que más quería. Dios lo deja porque Dios nos da libre albedrío. Dios, cuando usted está siendo seducido por un pecado, Dios no le aparta el pecado. Eso es una decisión de cada uno. Hubiera sido muy fácil en el momento que la mujer está siendo convencida para comer la fruta en el huerto, que el Señor simplemente le arrancara el árbol y se acabó el problema. No, nos deja la posibilidad que nosotros tomemos la elección. Y Balaam ya venía seducido a hacer lo que iba en contra de Dios, aunque él decía que no, pero Dios conocía el corazón. Entonces en el camino dice que la ira de Dios se levantó, porque dice: ya este hombre me lo convencieron, va dispuesto a maldecir el pueblo, me está desobedeciendo, lo que va a hacer es malo. Entonces Dios es donde aparece la burra, ¿verdad? Y se le atraviesa algo a la burra en el camino. Él venía sobre ella 1, 2, 3 veces. Al final la burra termina en el suelo y
y Balán está a punto de matar la burra, de golpearla despiadadamente porque la burra no caminaba, y la burra se vuelve y le habla. ¿A cuánto les ha hablado una burra? ¿Un burro? No se atreven, ¿verdad? Y la burra le habla y le dice: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me maltratas? Si te he sido fiel. Y el hombre está tan enojado que comienza a conversar con la burra, ni siquiera se dio cuenta que la burra le estaba hablando. Y le dice: agradezca que no tengo una espada, porque si no te corto la cabeza. Y cuando están en ese pleito, el ángel del Señor se le aparece. Ahí mismo dice que se abren los ojos de Balán y ve al ángel del Señor y lo ve con una espada, un poderío. Y el ángel del Señor le dice: he sido yo el que me le he parado frente a la burra 3 veces. Y ahí entendemos que muchas veces Dios se atraviesa en los planes que nosotros tenemos, y nosotros insistimos y Dios se atraviesa, insistimos y Dios se atraviesa, y nosotros nos enojamos con el obstáculo, pero no nos damos cuenta que el obstáculo lo está poniendo el mismo Dios. A nosotros nos gusta hacer nuestros propios criterios y a veces los pensamientos de Dios son otros. Bueno, Dios habla con él. Y el hombre tiene un arrepentimiento y le dice: Señor, perdóname, ahora sí voy a hacer tu voluntad y voy a ir con ellos, pero en lugar de maldecir tu pueblo, lo voy a bendecir. Y es donde entramos hoy, donde Balán está haciendo ya la voluntad de Dios. En Números 24, del 1 al 13, dice: pero como Balán vio que el Señor le parecía bien bendecir a Israel, ya no fue a recibir profecías de parte de él como lo había hecho otras veces, sino que volvió la mirada al desierto. Y al ver Balán a Israel acompañado por tribus, el Espíritu de Dios se apoderó de él. Entonces Balán pronunció esta profecía: Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados. Su rey dominará a Agag. Su poder real será grande. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Israel devorará las naciones enemigas, les romperá los huesos y los herirá con las flechas. Cuando se acuesta a descansar, parece un león. Nadie se atreve a despertarlo. Bendito sea el que te bendiga y maldito sea el que te maldiga. Al oír esto, Balac se enojó mucho con Balán y golpeando las manos le dijo: yo te llamé para que maldijeras mis enemigos y resulta que ya van 3 veces que los bendices. Más te vale volver a tu casa. Ya yo había prometido hacerte grandes honores, pero el Señor te lo ha impedido. Y Balán respondió: ya le advertí a tus mensajeros que que aunque me dieras todo el oro y la plata que caben en tu palacio, yo no podría desobedecer las órdenes del Señor, ni hacer nada ni malo por mi propia cuenta, que solo diría lo que el Señor me ordenara decir. Aquí estamos viendo a un Balán completamente transformado. Este Balán era un codicioso, había sido tentado en sus debilidades. Sus debilidades era el poder, el reconocimiento y el dinero. Después de que él tiene la experiencia donde la burra habla, este hombre es transformado y ahora estamos viendo un hombre temeroso de Dios, aborreciendo el mal. ¿Qué aborreció él? Lo que más le gustaba. Porque el rey 3 veces lo llevó, y ahí viene, esa es la parte corta, el resumen, pero 3 veces lo llevó el rey a diferentes lugares y le preparaba las cosas y dice: ahora sí, comience a maldecir a Israel. Y el hombre se paraba y comenzaba a bendecir a Israel. Entonces lo llevaba a otro lugar. Ahora sí, maldiga ese pueblo. Y Balán lo bendecía. Y cada vez que le decía eso, le enseñaba las riquezas. Vea, si usted los maldice, vean las riquezas que va a tener. Usted va a tener un puesto sobre todos los reinos. Usted va a ser prácticamente el rey de todo esto. Estaba siendo tentado con lo que más le gustaba, pero había aprendido a temerle a Dios.
y sabía que temerle a Dios era aborrecer el mal. ¿Qué aborreció él? El reconocimiento y el dinero. Así de sencillo. Y lo aborreció y les dijo: no voy a lanzar palabra en contra de Israel, porque sé quién es su Dios y quiero obedecerlo. Se plantó como los grandes. Se plantó como debe plantarse una persona. Aborrecer el mal no es fácil, porque hay un mal que mora en uno. El libro de Romanos, en el capítulo 8, para los que lo estamos leyendo, hay una parte que se llama el mal que mora en mí. Y ese mal que mora en mí nos habla, y Pablo hace como una disertación ahí que a veces suena un poco complicada, y dice: porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos dicho eso: yo no quiero hacer, pero termino haciendo lo malo. Yo de todo corazón no quería enojarme, pero me enojé. Yo había prometido no decir nada, pero lo dije. Yo había dicho que nunca más iba a hacer tal cosa, pero lo hice. Porque nosotros tenemos una lucha con lo que Pablo dice: el mal que mora en mí. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos una naturaleza que le gusta el pecado. Todos. Tenemos parte nuestra que se inclina hacia lo que Dios no le gusta. Y ese es el pleito del cristiano. Si nosotros no tuviéramos ese problema, estaríamos ya en el cielo, seríamos perfectos. Pero el problema es que usted y yo luchamos toda la semana contra el mal que mora en nosotros. ¿Cuántas personas que tal vez tienen el problema o la debilidad por el chisme y son buenos para el chisme y para decir cosas, para inventar, para averiguar, para contar, y saben que eso es malo? Saben que hasta les ha traído problemas. Saben que la Biblia está tipificado como algo malo. Y vienen y le dicen: Señor, ayúdame, yo no quiero ser tan chismosa. Pon guarda en mi boca. Señor, apártame las viejas chismosas que me llaman. Es que ahora con el Facebook es más difícil. Porque antes había que llamar a la vecina, ahora usted abre el teléfono y se da cuenta de un montón. ¡Ay, qué interesante!, ¿verdad? ¿Dónde anda? ¿Con quién anda? Y que el chisme apasiona a la gente. Y hay personas que ese es su problema. Y le han pedido a Dios y han dicho: yo en la vida vuelvo a hacer chismes de nadie. Y a los días está chismeando, se dice. Otros tienen otras debilidades. Cada uno de nosotros sabe o debería saber cuál es nuestra debilidad. Yo sé cuáles son las mías. Yo sé contra qué lucho. Y sería muy irresponsable de cualquiera de nosotros decir: no, yo no sé cuál es mi debilidad. Bueno, si no lo sabe, es porque estás cayendo constantemente en ellos. Para algunos puede ser el sexo, para algunos puede ser los negocios, para algunos puede ser el robo, para algunos puede ser la mentira, los celos, la envidia. Ya vamos a leer un poco de lo que la palabra de Dios dice de eso, pero cada uno de nosotros luchamos contra nuestra debilidad. Entonces, aborrecer el mal no es el mal que hacen los malos, es el mal que mora en mí. Porque aborrecer el mal que hacen los malos es fácil para todos. Es que si agarran a un violador y lo meten a la cárcel, es muy fácil aborrecer ese mal. Y es muy fácil que todos nos paremos y digamos: qué bueno que lo agarró la ley, ojalá lo enjuicien, esto y que lo otro, eso es despreciable. Y ahí nos levantamos todos fácil para aborrecer el mal que hace el malo. Si agarran a un ladrón, ¡qué bueno! Si alguien nos hizo un mal a nosotros y lo agarró la policía, ¡qué bueno que se hizo justicia! Aborrecemos el mal que hacen los malos. Pero cuando la palabra de Dios habla de aborrecer el mal,
está hablando del mal que vive en nosotros. Y ese sí cuesta aborrecerlo. Ese sí cuesta aborrecerlo. Porque es nuestra debilidad. Porque es lo que más nos gusta. Y leo para ustedes ya en Gálatas 5, cuando habla de muchas de las cosas que Dios, no el pastor, que Dios señala como aberrantes, como cosas que Dios aborrece y que aparta a la gente de la conexión con el reino de los cielos. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil de ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen, y comienza la lista, inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos. Oiga esta que dura. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones. Estoy leyendo la Biblia, no les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y ahora sí se complicó la cosa, ¿verdad? Porque más de uno iba diciendo, esta la tengo, no tengo, la tengo esta. Esa es una lista y hay otros pasajes de la palabra de Dios donde amplían la lista. Pero aquí nos da más o menos algo que tiene que ver mucho con la relación actual de nosotros. Y ahí están nuestras debilidades. Y empiezo por la primera. Inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. A algunos puede tener una fuerte debilidad en su ser interior en el área sexual. Y yo diría que la mayoría, antes uno decía la mayoría de los hombres, no, la mayoría, yo creo que el asunto ahora se emparejó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que es el arma más fuerte que está usando Satanás para destruir las mentes de las personas, los hogares, las vidas, las sociedades. Entonces, si yo tengo la debilidad en el área sexual y estoy viendo televisión y van a empezar a proyectar una película pornográfica, se arma un pleito interno entre el que vive acá, que dice, ¡qué bueno! ¡Qué bendición! Se ilusiona todo. Y el otro que vive, que es el Espíritu de Dios, que dice, eso que usted va a ver, Dios lo aborrece. Sea sabio. Y comienza ese pleito en la persona. Es el momento de que aunque me guste ver pornografía, tengo que aborrecerla porque a Dios no le gusta. Y esa es la lucha del cristiano. Y esa es la lucha diaria. Y le cuento que es una lucha que posiblemente el que tiene esta lucha la va a tener por toda la vida. No crea que se le va a quitar, porque es el mal que mora en nosotros. Que lo podemos controlar, que nos podemos llenar de Dios, que la autoridad que nos da el Espíritu Santo puede minimizar, por supuesto, pero que si nos descuidamos vuelve a brotar también, porque ese mal que mora en uno va a estar ahí siempre. Va a estar ahí siempre y tenemos que saberlo y controlarlo y aprender a aborrecer.
Sigue diciendo adorar ídolos. Y quiero explicar qué es un ídolo, porque a veces lo vemos muy místico y nos imaginamos pues con la cara toda tiesa y de piedra y todo. Un ídolo es cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar donde debería estar Dios. Eso es un ídolo. Para algunos, un ídolo puede ser la televisión. Para algunos. Para algunos un ídolo puede ser su carro. Para algunos un ídolo puede ser su trabajo. Es más, para algunos un ídolo puede ser su esposa, su esposo. Conocí un caso aquí en Oklahoma de un señor, de una pareja, que eran muy fieles en una iglesia y se desaparecieron. Y un día los encontré y le digo, ¿por qué no volvieron a la iglesia? Y dice, es que viera que a mi hijo no le gusta. ¿Y qué? No, es que nosotros, si a él no le gusta, entonces nosotros lo apoyamos. ¿Sabe qué es eso? Un ídolo. Poner a alguien en el lugar donde debería estar Dios. Entonces no precisa que usted tenga una gran estatua para que diga yo tengo un ídolo. Algunos tienen ídolos. Para algunos el fútbol es su ídolo. Y vea, a mí me encanta el fútbol. Yo sí tengo chance y puedo ver 7 partidos seguidos, los veo, aunque sean repetidos, me gusta. Pero hay personas que por un partido de fútbol dejan todo. Dejan todo. Conocen a Danilo Montero, ¿verdad? El cantante. Dice Danilo Montero que él estaba en Argentina. Eran las primeras veces que viajaba a Argentina y estaba ahí una semana. Dice que llegó el domingo y bueno, él se levantó y se estaba arreglando en el hotel y formalmente para ir a la iglesia a ministrar. Y de pronto le tocaron la puerta. Y dice que cuando abrió era el pastor de la iglesia donde iba a ministrar. Pero venía con una camiseta del River Plate y una vincha y un grupo con tambores y de todo. Y Danilo se asustó porque él con corbata y todo, dice que culto más raro va a ser, ¿verdad? Dice, pastor, pero yo ya estoy listo, vamos a salir. No, hoy juega el River. Cuando juega el River no hay culto, está loco. Si juega el River, no hay culto, le dijeron. Y más bien le dijeron, no, y quítese ese ridículo de corbata y saco y póngase un uniforme porque hoy tenemos que ir a hacer. ¿Qué sería eso? Un ídolo. Un ídolo. Entonces no es que el fútbol sea malo, no es que ver televisión sea malo, no es que, bueno, algunas cosas sí son malas. Es cuando agarramos y le quitamos a Dios el lugar y ponemos otra cosa. Por eso nosotros hablamos lo que habla la palabra de Dios contra los ídolos, porque el que deja de hablar con Dios y de pedirle a Dios para pedírselo a un muñeco de yeso hecho por los hombres, que Dios lo tiene prohibido, está quitando a Dios para poner una imagen, un ídolo. Y eso es así de simple. Pero no solo esos ídolos existen. Hay personas que se han apartado de Dios. Uno, porque la esposa se apartó de Dios. No, es que como ella ya no quiere nada con Dios, yo tampoco. Cuando estemos frente a Dios, Dios nos va a pedir cuentas uno por uno. Y usted no le va a decir, es que yo me aparté porque a mi esposa no le gustaba. No crea que le van a decir, bueno, está salvado. No. Yo creo que le van a calentar un poquito más el lugar para donde va. Practican la brujería. Personas que saben que está totalmente prohibido y que se meten en las partes ocultas que Dios prohibió. Y tengan cuidado porque no precisamente la práctica de la brujería le va a salir un brujo de esos que asustan. Porque hay mucha gente que practica
ciencias ocultas y que se ven como bueno. Hace un par de años, alguien muy amigo de nosotros, gente cristiana, y dice, tenemos una reunión en casa. Es que viene una señora de México que adivina el futuro, viera qué buena que es. Y esta mujer andaba invitando a la gente de la iglesia. Viera a mí lo que me dijo, pero emocionadísima. Y ahí estaban el montón de hermanas haciendo fila para que les leyeran las cartas. Como juegos muchas veces, para que le lean el futuro, para que le lean el humo del cigarro, para que le lean el chocolate. ¿Sabe que todas esas prácticas son aberrantes ante Dios? Aberrantes. Y lo que Dios aborrece, lo debemos aborrecer, aunque me encanta. Y aquí entramos en algo más complicado, porque ya hablamos del comportamiento nuestro. Los que mantienen odios, discordias y celos. Lo aborrece el Señor. Yo he escuchado cristianos decir, yo odio a tal persona. Lo que esa persona me hizo no se lo perdono. Lo que esa vieja, y hasta que se ponen pero verdes y rojas y negras, ¿verdad? Lo que esa vieja desgraciada tal por cual me hizo, lo va a pagar en el infierno. ¿Sabe qué es eso? Odio. Porque le quitó al marido nada más. No, si tal persona sigue yendo a la iglesia, yo no voy, no la soporto. Odio, celos, discordias, las aborrece el Señor. Y aunque a uno le nazca, uno tiene que aprender a aborrecer esas cosas, porque dice, si Dios aborrece esto, yo tengo que aborrecerlo. Porque Dios me mandó inclusive a amar a mis enemigos. Y yo los estoy aborreciendo. Nadie me levante la mano, pero el que viene es complicado. Se enojan fácilmente. Se enojan fácilmente. Creí que me estaba levantando la mano. A veces ni se ve como que algo le moleste a Dios. Pero ¿verdad que hay gente que el enemigo los tiene controlados y con cualquier cosita nos disparamos? Y uno dice, ay, después anda uno viendo a ver cómo pide perdón y cómo arregla las cosas. Pero no tiene algo que es un fruto del Espíritu de Dios que se llama dominio propio. Falta de Dios en nosotros. Entonces la gente dice, no, es que yo tengo un carácter endiablado. Lo dijo bien, endiablado. O sea, tiene al diablo adentro. Porque Dios aborrece las personas que se enojan fácilmente. Porque para eso Dios puso dominio propio. No es que no nos podemos enojar por algo, porque hay cosas que enojan. Dice la palabra de Dios, eso sí, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una cosa es enojarse porque algo salió mal y otra cosa es persistir en el enojo, insistir en el enojo. Yo podría enojarme con alguien porque hizo algo que me afectó y es una acción natural, pero inmediatamente la controlo en el nombre de Dios y digo, yo no puedo, voy a hablar con esa persona, vamos a arreglar el asunto. Enojarse no es malo, porque hasta nuestro Señor se enojó. Jesús se enojó en un par de ocasiones con los mismos discípulos. Pero esa inclinación a enojarse fácilmente, hay personas que ya tienen esa fama y uno dice, voy a hablar con tal persona, vamos a ver cómo lo encuentro hoy, porque siempre está de malas. ¿Conocen a alguien así? Los hermanos Alcacercer, que les cae un poquito de agua. ¿Cuántos tienen esposas Alcacer? No, me levanten la mano, ¿verdad? Los que causan rivalidades, divisiones, partidismos, los envidiosos, cosas que surgen en uno.
ve qué carro se compró tal. Yo este año me compro uno, aunque tenga que empeñar el riñón derecho. Envidia. Y después le llaman, no, es una santa envidia. No, envidia que Dios aborrece. La envidia que Dios aborrece. Disfrutemos, alegrémonos cuando algún hermano progresa en algo. ¿Qué tal hermano? Dice, voy para Europa de vacaciones. En lugar de que le haga el hígado así como un nudo, dele gloria a Dios. Qué bendición que puede hacerlo. Dios nos permitió hace un par de años ir a Europa nosotros. Y hubo gente que se fue de esta iglesia porque habíamos ido a un viaje a Europa. No aguantaron. Se les hizo el hígado como chicharrón. Y es normal. Supieran que ahorita vamos otra. Si Dios le permite a alguien disfrutar de algo y la gente que está a la par se enoja, se ponen envidiosos, se ponen a hablar mal, Dios aborrece eso. Yo deseo salir acá y ver puros 0 millas, carros lindos. Ahora me decía alguien, voy a la tarde a hacer un negocio para comprarme otra casa. Gloria a Dios. Nosotros nos deberíamos gozar con el que se goza. Pero a veces dentro de la iglesia hay gente que pierde la paz si alguien está prosperando. ¿Quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe qué negocio hizo? Debe estar traficando, debe estar esto. Y nos metemos en la envidia y tratamos de superarlo y lo vemos como algo normal. Pero según la palabra de Dios es algo que Dios aborrece. Y si Dios lo aborrece, yo lo debo aborrecer. Borrachos. Nadie dijo amén, ¿verdad? Borrachos y glotones. Y los quiero manejar parejos. Porque un día estaba un pastor hablando de los borrachos. Y no se podía ni cerrar la camisa de la panza que tenía. Porque la Biblia habla de borrachos y glotones. Es el abuso de las cosas. Entonces, la persona que anda en borracheras, aunque sea esporádicamente, es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios aborrece. Y lo vamos a encontrar no una vez, lo encontramos por lo menos 9 veces en la palabra de Dios, claro, como algo que Dios aborrece. Y cuando uno oye hermanitos diciendo, a mí es que la cervecita, bueno, me pueden quitar un pulmón, pero no me quiten la cerveza, ¿verdad? Amando lo que Dios aborrece. Y hago un paréntesis grande, no estoy diciendo que una persona por tomarse una cerveza se vaya al infierno. Estoy diciendo que es una puerta que muchas veces se abre para que la gente caiga en borracheras, que es lo que Dios aborrece. Aquí podríamos traer una caja de cervezas y darle un trago a cada uno y no es pecado, aunque usted diga, qué bárbaro ese pastor más diabólico. No es pecado. Pero yo le digo a la gente, mejor no abre esa puerta. ¿Tuviste problemas? ¿O te has emborrachado? ¿Qué? Si usted se ha emborrachado, tiene prohibido tomar porque Dios aborrece eso. Entonces, mejor nos deshacemos de todo lo que Dios no le gusta y aprendemos a aborrecerlo. No es que comer sea malo, pero la glotonería es mala. Y hay personas que hasta vomitan para poder comer más. Y eso es pecado. Hay personas totalmente satisfechos y llenos y piden más comida porque son glotones. Y eso es pecado.
Y aunque la gente le diga, ay, qué hermano más comelón, no, qué hermano más pecador. Porque lo que está haciendo es un exceso que Dios tiene prohibido. Entonces, al igual de la cerveza, no es que comer es malo. Si fuera yo voy a pecar ahorita, apenas salgo de acá. Comer es rico, pero el abuso de lo permitido es pecado. El abuso de lo que Dios permitió es pecado. Entonces, iglesia, la conclusión de esto, la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal, pero no el mal que hacen los malos, sino el mal que mora en mí. Yo no soy juez de nadie, solo soy juez mío. Yo sé cuáles son mis debilidades. Yo sé cuáles son las cosas que a Dios no le gusta que viven dentro de mí. Y yo tengo que aprender a aborrecer eso. Y cuando lo que estoy viendo no me conviene, aunque parte de mí diga, sígalo viendo, no, a Dios no le gusta y yo no lo veo porque a Dios no le gusta. Y voy a aprender por amor y por honrar a Dios que a lo que Dios no le gusta, yo no lo hago. No porque me vea el pastor, no porque me vea la gente, es porque yo quiero vivir en el temor de Dios. Y voy a ser un hombre sabio. Y el hombre sabio va a ser el hombre más bendecido en este planeta. Porque cada paso que dé va a ser un paso